Antes de seguir hablándote sobre la Biblia de Spinoza, es decir, sobre su ética, es necesario que te hable de los otros textos de Spinoza. Él en vida publica Principios de la filosofía de Descartes, acompañado por un apéndice llamado Pensamientos metafísicos. Ese apéndice es el que ya empieza a mostrarnos cuál es el pensamiento de Spinoza. Ese texto está publicado con su autoría. Luego, él publica el Tratado Teológico Político de manera anónima, pero rápidamente se supo que era él el autor y se armó un revuelo bárbaro y se terminó prohibiendo ese libro. Entonces Spinoza decide no publicar la Ética, porque de hecho ya se había corrido el rumor de que él estaba por publicar otro texto y ya se estaba tratando de impedir que si alguien recibía ese texto que no lo publicara. Él muere en febrero de 1677 y luego de su muerte se publica la ópera póstuma, tanto en latín y un tiempo después se publica en holandés. Este compendio de las obras que quedaron o que encontraron en la vivienda de Spinoza cuenta con la Ética, el Tratado de la Reforma del Entendimiento, el Tratado Político, el Compendio de Gramática de la Lengua Hebrea y la Correspondencia. Supuestamente, varios de esos textos están inconclusos, pero yo opino lo contrario. Y hay una pista que Spinoza nos deja en la Ética, en el prefacio de la parte cuarta, en donde dice: si alguien ve una obra que no se parece a nada de cuanto ha visto y no conoce la intención de quien la hace, no podrá saber ciertamente si la obra es perfecta o imperfecta. Y él, antes de este texto que te leí, dice que cuando una obra, según el artista, está acabada, esa obra es perfecta. Pero si alguien no sabe la intención del autor, no puede saber si esa obra está acabada o no. Y me parece que se desconocía la intención del autor, en este caso de Spinoza. El compendio de gramática de la lengua hebrea, que es del texto del que te voy a hablar hoy, tiene como finalidad, supuestamente estaba escrito para unos amigos que querían aprender el hebreo para poder estudiar los textos sagrados. Este texto hace Spinoza varias acusaciones contra los gramáticos y parece contradictorio porque cuando uno lee el texto y lee las acusaciones que Spinoza hace a los gramáticos y mira el texto, dice, pero Spinoza está haciendo lo mismo, entonces no entiendo cómo está reclamando. Supuestamente al compendio le faltan dos partes: la sintaxis, que el mismo Spinoza dice reiteradas veces: a esto lo voy a explicar en la sintaxis, esto lo demuestro en la sintaxis, y un catálogo de palabras que iba a estar al final del libro, pero no están, aparentemente. Spinoza acusa a los gramáticos de enseñar la gramática de la escritura, pero no
de la lengua hebrea. Y claro, como está escrito el escritura con mayúscula, entendemos que se está refiriendo al texto bíblico. Pero Spinoza, todas las citas que hace, las hace del texto bíblico. Y entonces como que uno dice, pero Spinoza, estás haciendo lo mismo que los gramáticos. No. Spinoza se está refiriendo también a que los gramáticos enseñan la gramática de la escritura, pero no de la lengua. Y este reclamo no es solamente para los gramáticos de la lengua hebrea, es para todos. Todos vamos a la escuela y aprendemos a leer y escribir, pero nadie nos enseña a hablar. Yo soy tucumana y tenemos una infinidad de modismos y nos comemos las S y hablamos mal. Entonces, qué lindo, me enseñan a leer y escribir, pero no sé hablar. Y no solo eso. Spinoza también dice en el compendio, el otro reclamo que le hace a los gramáticos, no sé si habrán creído, los gramáticos, que el fin de la escritura es enseñar la lengua en vez de las cosas. Y ese es el problema. Que nosotros hablamos sin saber a veces qué estamos diciendo. A veces ni siquiera decimos lo que estábamos pensando, ni siquiera tenemos noción si aquello que estamos pensando es verdadero, no es verdadero, es adecuado o inadecuado. Hablamos sin pensar. Qué lindo, los gramáticos nos enseñan la escritura, qué fantástico. Pero en la vida real no sabemos hablar. Nos la pasamos hablando en nuestra vida cotidiana, todo el tiempo estamos hablando y nadie habla de la misma manera que escribe. Supuestamente al compendio le falta la parte de la sintaxis. ¿Qué dice la definición de sintaxis? Es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios que gobiernan la combinatoria de constituyentes sintácticos y la formación de unidades superiores a estos, como los sintagmas y las oraciones gramaticales. Hermoso, suena divino, pero en la vida real no nos sirve. Y Spinoza no va a cometer el mismo error que los gramáticos, aquello que él está reclamándole a los gramáticos. Él te va a enseñar la sintaxis, pero a través de un método. Y ese método está en el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Esa es la sintaxis de Spinoza. Porque, ¿qué sentido tiene que yo repita palabras que ni siquiera sé si las estoy definiendo bien, que ni siquiera sé si las estoy acomodando bien, que no entiendo ni por qué digo lo que digo o repito lo que aprendí? No sé de dónde vienen estas ideas que yo estoy transmitiendo. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta. Si yo transmito una idea verdadera y la transmito exactamente como la estoy pensando, y eso es una idea adecuada, estoy hablando una idea adecuada, esa idea adecuada, verdadera, certera, está en Dios, procede de Dios. Entonces al hablarla la estoy manifestando a Dios. Y es eso a lo que Spinoza se refiere sobre Jesús.
el único que manifestó a Dios fue Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que Él transmitió con su palabra era verdadero, es verdadero. En el Tratado de la Reforma del Entendimiento, Spinoza dice: además, dado que las palabras forman parte de la imaginación, es decir, que como formamos muchos conceptos conforme al orden vago de las palabras, con que las palabras se asocian en la memoria a partir de cierta disposición del cuerpo, no cabe la menor duda de que también las palabras, lo mismo que la imaginación, pueden ser causa de muchos y grandes errores si no los evitamos con esmero. Y el Tratado de la Reforma del Entendimiento tiene la finalidad justamente de que vos puedas discernir cuáles son las ideas verdaderas, cuáles son las falsas, que aprendas a hacer una definición, que aprendas a definir esas palabras. Porque como Spinoza te decía en esto que te leí hace un momentito, que le reclama a los gramáticos, en donde dicen, o sea, como si fuese importante el simplemente pronunciar la palabra, sin saber cuál es la esencia de esa cosa que estoy diciendo, cuando eso es lo fundamental. Y ese es el poder que tienen las palabras, si sabemos emplearlas de manera adecuada, si sabemos transmitir esos pensamientos, esas ideas verdaderas con la palabra. Y estamos en adecuación y estamos manifestando a Dios. Y cuando vos aprendiste este método que te da Spinoza en el Tratado de la Reforma del Entendimiento y que también creen que está inconcluso, y no está inconcluso porque se continúa con el catálogo de palabras, ese del que iba al final del compendio, porque el catálogo de palabras está en la ética. Cada definición que hace Spinoza, por Dios entiendo, por atributo entiendo, por amor entiendo, por odio entiendo, por celos entiendo, por soberbia entiendo. Las está definiendo. Y mira lo que te dice Spinoza en la ética. La experiencia misma, no menos claramente que la razón, enseña que los hombres creen ser libres solo a causa de que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan. Y además, porque las decisiones del alma no son otra cosa que los apetitos mismos y varían según las diversas disposiciones del cuerpo. Todo ello demuestra claramente que tanto las decisiones como los apetitos del alma y la determinación del cuerpo son cosas simultáneas por naturaleza, o mejor dicho, son una sola y misma cosa, a la que llamamos decisión. Cuando la consideramos bajo el atributo del pensamiento y determinación, cuando lo consideramos bajo el atributo de la extensión. Hay una decisión, una determinación en nuestra manera de comunicarnos. Algo que decía anteriormente Spinoza, si cayese igualmente bajo la potestad del hombre tanto el callar como hablar,
Pero la experiencia enseña sobradamente que los hombres no tienen sobre ninguna cosa menor poder que sobre la lengua. Y es esto lo que yo te digo. No sabemos hablar, no sabemos lo que decimos, no tenemos idea si lo que estamos pensando era exactamente lo que yo quería decir. Y aquí, Spinoza, haciendo alusión a dos definiciones que dio anteriormente, a la aprobación y a la indignación, dice: sé que estos nombres significan otra cosa en el uso corriente, pero mi designio no es el de explicar la significación de las palabras, sino la naturaleza de las cosas, designando estas con aquellos vocablos cuya significación, según el uso, no se aparte enteramente de la significación que yo quiero atribuirle. ¿Cuál es la esencia de las cosas que nombramos? ¿Cómo podemos hablar de manera adecuada? ¿Cómo podemos transmitir una idea verdadera si no sabemos hablar? Al menos podríamos empezar por ponerle un poco de conciencia a cuando estamos hablando y empezar a darnos cuenta de si eso que estoy diciendo era exactamente lo que yo había pensado que quería decir. ¿Entiendo esta palabra? ¿Qué es soberbia? ¿Qué es amor? ¿Lo entiendo o no lo entiendo? ¿En qué momento los digo? ¿Por qué los digo? Y ni qué hablarte sobre las conjugaciones de los verbos. ¿Lo estamos conjugando bien? ¿Estamos diciendo bien? ¿Adecuadamente? Por supuesto que el compendio de gramática de la lengua hebrea tiene también la finalidad de enseñar el idioma a quienes quieren estudiar los sagrados textos desde el lado del entendimiento, como yo te decía, por un lado el entendimiento, por otro lado la fe. El que quiera introducirse al texto sagrado tiene que hacerlo sabiendo hebreo. No puede no saber hebreo si es que lo va a hacer del lado del entendimiento, porque puede malinterpretar el texto sagrado y terminar juzgándolo de manera errónea. Y como te dije, la sintaxis a la que se está refiriendo Spinoza, que te tiene que enseñar a hablar, es el Tratado de la Reforma del Entendimiento, y el catálogo de palabras, que es el que se encuentra al final del libro, es la ética. Por eso la ética no tiene un prólogo, porque se continúa del Tratado de la Reforma del Entendimiento. Por eso el Tratado de la Reforma del Entendimiento no es que está incompleto, continúa con la ética, porque dentro del método que te enseña Spinoza, en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, hay un orden. Uno de los pasos es el orden, en donde empieza a desarrollar ese orden en la ética, en donde te pone todas las definiciones que en el Tratado de la Reforma del Entendimiento te enseñó a hacer. Te enseña las definiciones para que vos, cuando hables, empieces a saber definir la esencia de las cosas, tal cual son. No solo la esencia de las cosas, sino también la esencia de las pasiones. Todo está definido. A Spinoza no se le olvidó escribir nada, no dejó nada inconcluso, y del tratado político no voy a opinar porque aún es un texto que no estudié en profundidad. Pero de estos otros tres, del compendio de gramática de la lengua hebrea, del Tratado de la Reforma del Entendimiento y de la Ética, sí te hablo, y están completos, y van unidos entre los tres. La próxima vez te voy a hablar sobre el Tratado de la Reforma del Entendimiento, sobre este método que Spinoza nos enseña como una sintaxis
para que aprendamos a separar, a discernir las ideas falsas de las verdaderas. Que tengas un lindo día. Nos vemos en la próxima.